Jóvenes para la Eternidad. Llevamos en nosotros una semilla de eternidad que se levanta contra la muerte. Somos peregrinos hacia Dios. Cada día es un paso más hacia Él. Con la firmeza de nuestra fe y de la mano de María, nos encaminamos a su encuentro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos jóvenes para la eternidad. Qué difícil es perdonar y más todavía olvidar todo eso que me han hecho y que me impide tener paz. El no perdonar, queridos radioyentes, no le hace mal al otro, sino que me lo hago a mí mismo. En el programa de hoy te vamos a hablar de cómo una persona que hemos invitado pasó del resentimiento al perdón. Un cordial saludo para todos nuestros radioyentes. Hoy estamos haciendo un programa en directo desde los estudios de NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en la ciudad de Medellín, en Colombia, para Radio Católica Mundial. Siempre vamos a saludar a nuestros técnicos aquí, Gloria Ríos en Medellín, en conexión con nuestro queridísimo compañero Jorge Graña en la ciudad de Birmingham, en Alabama. Y también hoy les voy a presentar a nuestra invitada, pero primero a nuestro compañero Henry Montaño. Muy buenos días, hermana, un programa más de Jóvenes para la Eternidad. El día de hoy tenemos una invitada muy especial y quiero compartir un saludo de nuestro Señor Jesucristo y María Santísima a todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Y también a nuestra queridísima invitada, Ana Betancourt. Buenos días para todos, Dios los bendiga. También les saluda la hermana Dolores, que nuevamente conduce este programa de Jóvenes para la Eternidad. Hoy, queridos radioyentes, no vamos a tener la historia para un tema porque la historia nos la va a contar nuestra invitada Ana, que ha querido muy amablemente estar con nosotros en este programa porque ella sintió en carne propia lo que es pasar de ese resentimiento a perdonar a la persona o personas con las cuales quizás se enfrentó interiormente, pero que en cierta manera no la hicieron feliz. Ahora sí, bueno, Ana, bienvenida al programa. Ana es una conocida nuestra de ya hace tiempo, muy allegada a la emisora, ella la escucha. Y bueno, personalmente también tengo una gran amistad con ella, con su esposo y con sus hijos, con su familia. Quiero preguntarle primero, antes de preguntarle, que Ana nos cuente un poquito su vida, su historia, porque fue un antes y un después, un antes turbulento, quizás apartada de Dios, como quizás a muchos nos ha pasado, pero Dios tuvo misericordia de ella, tal vez de muchos que nos escuchan, y gracias a Dios ahora vive una vida toda entregada al Señor. Ana, te dejo la palabra para que nos cuentes un poquito tu historia y no ha venido a contarnos propiamente su historia, pero en ella se vivió el quizás no perdonar, está muy resentida y gracias a Dios pudo pasar ya a esa vida feliz en el Señor, que muchas veces la procesión, como se dice, va por dentro, aunque por fuera aparentemos que estamos muy bien, pero por dentro sucedió toda esa batalla. Adelante, Ana. Gracias, hermana.
A ver, la idea es resumir 45 años de vida en 3 minutos. Voy a intentar hacerlo. Soy ama de casa, estudié administración de empresas acá en Medellín, en EAFIT. Mi vida empieza, como la vida de una niña normal. Principalmente tengo que resaltar que me metí en el mundo del modelaje. Allí empezó un episodio tocando el tema del perdón y fue cuando mataron a mi papá, que lo mataron de una forma muy cruel. Luego el segundo episodio tocando el tema del perdón fue cuando ya me casé con quien actualmente es mi esposo. Llevamos 17 años de casados y recién casaditos me enteré de muchísimas infidelidades. Entonces, en este aspecto del perdón con quienes mataron a mi papá, y con mi esposo y con todas las mujeres con las que él me fue infiel, tanto perdonarlo a él como perdonar a todas estas mujeres y entender el plan de Dios en mi vida con estos 2 episodios que pasaron, porque fueron finalmente gracias y bendiciones del Señor, aunque en el momento dolieron muchísimo, pero hoy entiendo el regalo tan grande que me estaba dando el Señor con esto que me permitió vivir tan doloroso. Gracias, Ana. Y es que precisamente el programa de hoy, hermana, pues para hablar de perdón, tenemos primero que hablar del resentimiento, ¿cierto? Que es precisamente como esa situación que no nos deja ser feliz, que nos lleva precisamente a estar, digámoslo así, como amargados, como a ser infelices, que nos permite que no estemos bien con el otro, que siempre estemos, digámoslo así, como resignados, y permite que siempre estemos echándole sátiras a la otra persona, que estemos teniendo un concepto erróneo de la otra persona, que nos hace estar como envenenados por dentro, y que quizá muchas veces en el fondo sabemos que ese resentimiento nos está haciendo daño, nos hace infelices, no nos permite inclusive tener una paz interior. El resentimiento es a veces tan grande que inclusive divide naciones, ¿cierto? Quizá muchas de las dificultades por las cuales atraviesa hoy es el mundo y los problemas globales que tenemos es precisamente por el resentimiento. Entonces no solamente es un problema, digámoslo así, una dificultad, una infelicidad personal, sino que también vemos diariamente cómo todos los conflictos se da precisamente por la falta de perdón, por el resentimiento, y que aplica en todos los niveles de nuestra vida, tanto a nivel familiar como a nivel laboral, como a nivel personal, inclusive pues con nuestros vecinos, ¿cierto? Entonces es muy importante también el día de hoy que vamos a tocar como este tema del resentimiento para profundizar también un poco más en el perdón. Yo le querría preguntar a Ana, es nuestra invitada, pero el programa no es propiamente una entrevista, sino que es el testimonio de Ana y con la intención de ayudar a nuestros radioyentes que están pasando por estos momentos quizás de resentimiento que los lleva a un odio, a un no poder perdonar. Pero yo cuando preparaba el programa encontré una frase impresionante que dice que el resentimiento es un veneno que me tomo yo esperando que le haga daño al otro. Y es cierto que acertada esta frase, es un veneno, porque fíjense, la palabra resentimiento son 2 palabras, y sentimiento. Vuelvo a recordar ese sentimiento que tengo contra esa persona que me hizo un mal. Ana, ¿a ti te pasaba esto? Porque antes del programa nos dijiste que era, que estabas dolida, pero que también hubo un resentimiento por años. Sí, obviamente me pasó, porque soy humana y porque esto es un combate. Pero también quiero decir algo, y es que actualmente nos pasa todo el tiempo. Es que, por ejemplo, cuando uno va manejando el carro en la calle y alguien se te atraviesa, te da rabia. Inmediatamente tú tienes ese sentimiento. Ahí tienes que perdonar inmediatamente.
O sea, es que esto es algo de la vida cotidiana. Muchas veces en aspectos muy profundos, muchas veces en aspectos más leves, pero que todo el tiempo hay que estarlo ejercitando. Ana, ¿y tú por qué no podías? Claro, es muy duro que me maten a mi padre. Esto hubo una época en Colombia muy difícil, Sí. Mataron a muchas personas, quizás inocentes, por revancha, por venganza. Entonces, Ana, porque quiero que nuestros radioyentes capten lo que es el resentimiento, que como acabo de decir, quizás a la otra persona no le daña, pero es que me está dañando a mí mismo. Ana, ¿a ti te pasaba esto de volver a recordar eso y otra vez, incluso con lo de tu esposo Juan en cuanto a las infidelidades? Claro, incluso el demonio es muy astuto y actualmente yo sé que yo recibí la gracia de perdonar a quienes mataron a mis papás y a mi esposo y a todas las mujeres con las que él estuvo, pero el demonio es muy astuto porque muchas veces me quiere como traer esos pensamientos. ¿En la actualidad? Sí, en la actualidad, pero yo ya sé que es él. ¿Y me doy qué cuenta haces? porque estoy vigilante, porque trato de estar en oración constante. ¿Qué hago? Inmediatamente hago una ejaculatoria, hago una oración. Ese es mi primer consejo para cualquier persona. Bueno, pues Rechazar ese sentimiento inmediatamente con una ejaculatoria, con una oración. Muy bien. Ana, cuando tú tenías, o ahora que también te vienen estos pensamientos, pero Ana ya lo sabe manejar, esa es la palabra, tú te sentías, porque cuando tenemos resentimientos, a lo mejor con la persona que lo tenemos, la otra está, ni se da cuenta o vive su vida, pero es que a nosotros nos pasa algo, es que no somos felices. La felicidad plena la vamos a tener en el cielo, pero es que estoy como con una amargura permanente. ¿A ti te pasaba eso, Ana? Sí, claro, obviamente. Y lo que pasa es que cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando hay resentimiento, se mezclan muchísimos vicios, defectos, no sé cómo llamarlo, pero especialmente me parece que dos. Uno, el orgullo. Cuando uno dice perdono pero no olvido, ahí te está dominando el orgullo. O cuando dices el que me la hace me la paga, ahí está siendo sometido por la soberbia. Uh-huh. Entonces, obviamente, yo tuve esos sentimientos, pero por gracia de Dios, vuelvo y lo repito, porque es una gracia que hay que pedirle a Dios y que el Señor quiere que uno también ponga de su parte y la trabaje, porque no se da mágicamente. Es un trabajo conjunto entre el Señor y el alma. Entonces, cuando tú pides esa gracia y trabajas y luchas, el Señor te la da finalmente. Ana, y también hay personas o personajes, ¿cierto?, en la vida de nosotros a quienes quizá nos cueste perdonar, o que fueron, digámoslo así, partícipes de esas ofensas que nos hicieron. Es fácil, o bueno, ¿cómo nos puedes describir el tener que perdonar a ese círculo de personas o a esas personas que estuvieron involucradas como en esas ofensas? Porque hay personas que de pronto uno dice, bueno, a este sí lo perdono, pero al otro no, o a este me va a costar más. Lo que pasa es que todas las situaciones son diferentes. Uh-huh. Hay situaciones más fáciles de perdonar que otras. Uh-huh. Pero uno también tiene que pensar que muchas veces el Señor se vale también de esas situaciones. ¿Saben para qué? Uh-huh. Para que nosotros oremos por esas personas. Claro. Porque hay personas por las que nadie va a orar. Por ejemplo, yo pienso, ¿quién va a orar por los dos hombrecitos que mataron tan cruelmente a mi papá? Uh-huh. Seguramente esas personas tuvieron una infancia difícil, lo hicieron, no sé por qué, tal vez por comer, por algún dinero. Y yo digo, si llegaron a eso que hicieron, es porque tal vez no tuvieron una mamá presente. Tal vez, simplemente pienso, Señor, me los pusiste en el camino para que yo ore por ellos. Uh-huh. Pero al principio no fue así, claro. No, al principio no es así, pero es que es muy lindo, porque cuando tú empiezas a buscar al Señor, lo vas entendiendo así muy fácilmente.
Ana, ¿y te fue difícil? Ahora le iba a pasar la palabra a mi compañero Henry, pero antes quería preguntarle algo a Ana, porque tal vez muchos de nuestros radioyentes estén en esta situación, quizás un 99%, porque todos en diferente medida hemos tenido estos resentimientos, y el que no lo tenga que tire la primera piedra, como se dice. Ana, esto en cuanto a tu padre, pero estar conviviendo con tu esposo Juan, al cual conocemos una gran persona, ha tenido una conversión impresionante, ahora está también con Ana en los caminos del Señor. Mataron a su padre, Ana, y bien, yo quizás no he visto a esas personas que lo hicieron, pero en el caso de tu esposo Juan, ¿qué sentías tú antes de perdonarle? Estar viviendo con esa persona que yo sé que me está siendo infiel, es decir, ¿eso te aumentaba el rencor? ¿Cómo eran tus actitudes? Pareciera que a lo mejor era otra persona. ¿Sabe qué sentí, hermana? Sí. Odio, rabia, rencor, lo veía y le quería pegar. Tengo que ser sincera. De hecho, tuve muchos episodios en que intenté agredirlo incluso físicamente. Y era por eso es que yo estoy tan convencida de que el perdón es una gracia sobrenatural. Así es. O sea, también estoy convencida de que el Señor quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Pero tiene que haber una intervención divina y pedirla, doblar muchísima rodilla. Y cuando le veías te amargaba la vida por dentro. Claro, sí. Obviamente. Sí. Es más, hasta mi mamá decía, Dios, ¿qué quiere de mi hija? Sí. Este hombre va a acabar con mi hija. Si mi mamá decía eso, imagínense yo que lo tenía que ver todos los días, convivir con él, claro. Y me impactó mucho cuando alguien me dijo... me dijeron dos cosas que me impactaron mucho. Esto sucedió hace 15 años. Uno fue un sacerdote que me dijo, o sea, me vio ya como tan mal, como tan resentida y todo eso, que me sacudió, me habló fuerte y me dijo, es que usted lo tiene que perdonar. Como quien dice, reaccione. O sea, esa es la llave que le va a abrir la puerta a esa cárcel en la que usted está encerrada. Y hoy en día lo entiendo. Sí. Y otra fue cuando una persona me dijo, ore por todas las mujeres con las que su esposo estuvo. O sea, para poder alcanzar ese perdón. Yo dije, pero ¿cómo voy a orar por ellas? Por Dios, esto es demasiado difícil. Pero en ese momento se me vino un pasaje del Evangelio que yo recordaba de pequeñita, que siempre me había gustado. Aunque, como les dije, estaba metida en el mundo, en el modelaje y todo esto, alejada totalmente de Dios. Pero se me vino ese pasaje que dice, ama a tus enemigos y ora por tus perseguidores, porque si no, ¿qué mérito tiene? Entonces dije, claro, este es el momento en que así me cueste lágrimas, patalee, llore como una niña chiquita por el suelo de rabia. Este es el momento en que yo tengo que poner en práctica este pasaje que tanto me gusta. Qué bien, Ana. Muchas gracias por lo que nos compartes, que la verdad que lo conmueve a uno bastante. Bueno, lógicamente, y lograste lo que nos estás contando por medio pues del Señor, ¿cierto? Logras pues como empezar a dar este paso, que también es el Señor el que nos da esa gracia, pero también de alguna otra manera el Señor también nos pide que nos esforcemos, o sea, que pongamos de nuestra voluntad también, que Él nos da las fuerzas y las capacidades, pero es también nosotros querer perdonar, querer de empezar a dar ese paso, así se sienta o estemos pasando, digamos, por todo esto que usted está pasando. Uno siente que no es capaz. Que no es capaz. Y que inclusive tiene como estas situaciones en contra que no permiten que las cosas puedan fluir. Se me viene aquí a la cabeza, por ejemplo, el ejemplo que tú nos ponías de tu mamá, ¿cierto? Que quizá en vez de ser una ayuda, quizás se convertía de pronto en una piedra de tropiezo, o como decimos aquí popularmente, le echaba más leña al fuego, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sobreponerse ante todas esas dificultades? ¿Cómo, digámoslo así, no prestar atención ante todas estas situaciones, personas que se van convirtiendo como en un obstáculo y que uno queriendo, pero como que no puede, ¿cierto? Sí, también lo que pasa es que, por ejemplo, para ir a un ejemplo puntual, cuando uno tiene una dificultad con el cónyuge,
a veces hay dificultades tan grandes que es imposible ocultarlas al resto de la familia, pero generalmente cuando son dificultades más sutiles es mejor no compartirlas. ¿Por qué? Porque uno después puede lograr el perdón, pero la familia no. Así es muy difícil. Así es. Claro, claro. En este caso, ¿cómo lo superé, por ejemplo, con mi mamá o con las personas que me rodeaban, que obviamente se enteraron por la gravedad del asunto? Con oración. Con oración. De pronto yo, por gracia de Dios, hice algo que mi mamá no hizo, entonces por eso a ella le costó más, y fue orar. Incluso llegó un día en que después ella me dijo, ¿usted cómo hace? Y yo le dije, mami, es que yo no hago, yo no hice. O sea, el Señor hizo en mí. Yo simplemente doblé rodilla, recé el rosario, que es lo que el Señor me pide, fue la Eucaristía, confesión, sacramentos, todo esto, y el Señor se encargó del resto. Bueno, vamos a escuchar. Qué interesante el testimonio de Ana, porque es que no es que le hicieron algo así suave, es que matar a un padre es que es muy fuerte, como se dice. Y luego con el que tengo al lado, mi esposo, que me sea infiel, no con una, sino con muchas, es que es muy duro. Pero vean lo que hizo la gracia de Dios. Luego, después de todo este mundo tan de amargura, podríamos decir, en el interior de Ana, después de que escuchemos la canción, vamos a ver qué obra hizo Dios, porque realmente, perdón Ana, yo sé que tú pusiste mucho esfuerzo, pero es Dios el que me lo da, porque si no es imposible, a no ser que, perdonen, quizás nos vamos a reír, a no ser que yo me corte la cabeza y así dejo de pensar, porque si no es imposible que yo olvide todo esto tan fuerte. Pero esto lo vamos a ver después de que escuchemos la canción de María José Bravo, que se titula El Perdón. Señor, mis brazos se cayeron, las luces se escondieron, no puedo caminar, restaurame esta herida. Sin ti no tengo vida. Vamos juntos a amar. Señor, tu mano me ha tocado, ya no tengo pecado. Te vuelvo a encontrar. Señor, tu mano me ha tocado, ya no tengo pecado. Te vuelvo a encontrar. Ahora vamos a decir los números telefónicos a los que pueden llamar, porque nos encantaría recibir llamadas. Este tema creo que todos pecamos de esto, y el que no peque es muy raro, porque es que todos cojeamos de lo mismo. Bueno, para los que llamen desde Estados Unidos o Puerto Rico, lo hacen al 1-866-398-6377. Y para los que llamen fuera de estos dos países, lo hacen al 1-205-271-2976. Con cabeza fría.
Vamos a esperar que nuestros compañeros de Radio Católica nos digan que hay alguna llamada. Mientras tanto, seguimos este tema. Es un poco polémico, ¿por qué? Porque es que no quiero perdonar. Yo tengo un orgullo grande y no. Y yo le quería preguntar a Ana, es que además nos pasa a todos, ¿cómo yo voy a perdonar a esta persona, en el caso de Ana, a los que mataron a su padre y al esposo que le fue infiel? ¿Cómo le va a perdonar Ana si ellos fueron los culpables? Primero que pidan perdón, y cuando ellos pidan perdón, entonces yo los perdonaré. Mientras tanto, no. Ana, ¿tú vivías esto que acabo de decir? Sí, hermana, lo que pasa es que, para ser sinceros, cuando nos piden perdón, es más fácil, en cierto modo es un bálsamo, pero cuando no nos piden perdón y uno siente que esa persona ni siquiera sintió que hizo algo malo, es más difícil, y ahí es un nivel más elevado de virtud que nos está pidiendo el Señor. Sí o sí hay que tener claro una cosa: quien nos ha herido es por quien más debemos orar, o sea, tener a esa persona en la mira, en la Eucaristía, en el rosario, en tus ayunos, en absolutamente toda tu vida cotidiana. Esa persona la tienes que tener presente porque te la puso el Señor. Al principio es muy difícil de entender esto. ¿Tú no querías empezar tú el perdón? No, obviamente que no. Yo quería, como decimos acá en Colombia, matar y comer del muerto. O sea, y es lo que tú dices, yo también ya entendí por qué empiezan las guerras en el mundo, porque el odio es un sentimiento demasiado poderoso. Y Ana, cuando te dijeron, mira, perdona a tu esposo o a los que mataron a tu padre, reza por ello, obviamente tú no querías, ¿no, Ana? Sí, no, obviamente no quería, pero como les conté, se me vino ese pasaje del Evangelio y yo dije, Señor, eres tú. Y no solamente no quería, quizá no lo entendía uno, ¿cierto? Porque si le hace a uno como absurdo, ¿cómo voy a orar o cómo voy a rezar yo por los que me han hecho tanto daño? Uno no lo entiende porque la lógica del mundo es totalmente contraria a la lógica de Dios. Claro. Así es. Ana nos compartía, me queda algo bonito que nos dice Ana ahorita con respecto a su madre, y es que su mamá le decía, ¿usted cómo hace, cierto? A quien en un tiempo pasado estuvo en contra, digámoslo así, o quien antes, en vez de ser ayuda, fue quizá un obstáculo. Uh-huh. Ya después de ver de que Ana venía perdonando, tenía esa intención y que el Señor ya le había puesto esas capacidades de perdón, se sorprendía, ¿cierto? Y le decía, ¿usted cómo hace, cierto? Ana pues nos cuenta cómo le dice de que Ana le dice de que no soy yo, es el Señor. Pero aquí también hay que tener una cosa en cuenta, y es que pues yo viendo aquí lo poco que he compartido con Ana, sí, es el Señor, pero que se nos note, hermana, o sea, que seamos testimonio de ese perdón, ¿cierto? Que yo creo que es lo que verdaderamente más edifica en los demás, cuando los demás ven que el Señor ha hecho una obra en nosotros, pero que verdaderamente se nota que sí hemos perdonado o que estamos en ese proceso de perdón. Así es. Bueno, antes de continuar, vamos a recibir una llamada de Guadalupe, que nos está llamando desde Nueva York. Adelante, Guadalupe. Buenos días. Buenos días, Guadalupe. Buenos días. ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, gracias. Guadalupe, la escuchamos. Mire, yo me identifico perfectamente con Ana, porque hace como unos 8 o 10 años yo pasé, le voy a llamar infierno, 3 años con una persona que me hizo muchísimo daño. Yo nada más, al escuchar su nombre, aunque no estuviera presente, yo sentía que yo lo que quería matar a esa persona, me revolvían todas mis vísceras, me entraba yo no sé qué, como unas ganas de tener enfrente a esa persona y, como dice Ana, pues golpearle. Pero yo busqué siempre ayuda con padres y todo, y me decían, también como dice Ana, ¿y cómo yo voy a orar por esta persona? Yo se lo dije a un padre, recuerdo, por cierto, colombiano, y me dice, es que usted tiene que orar por esa persona. Le dije, pero ¿cómo yo voy a orar si esa persona a mí me hizo tanto daño? Y me dice, sí, es que tiene que orar, rezar el rosario y vaya al Santísimo y todo. Entonces yo iba al Santísimo siempre desde niña,
me ha gustado mucho ir al Santísimo. Yo iba al Santísimo y era llorar. Yo no podía empezar a rezar un Ave María cuando se me venía todo en la cabeza, todo lo que me hizo, lo que me dijo, que esto y que el otro. Entonces yo paraba de rezar, de orar por esa persona, pero yo seguía en esa lucha interna. Es un infierno, como vuelvo a repetir, de 3 años. No se lo recomiendo a nadie, no es fácil, como dice Ana al principio, pero uno, como la gracia que Dios a uno le da de ir perdonando. Yo al último ya terminaba por lo menos rezando un Padre Nuestro y una Ave María por esta persona. Después ya fui ofreciendo el rosario por esta persona, me seguí confesando, buscando ayuda espiritual, y después uno ya, cuando a uno Dios le da la gracia de que uno ya siente que ya perdonó, vuelve uno y recapacita. Y yo entendí que esa persona pues tal vez tuvo carencias de cariño, de amor por parte de papás, tuvo carencias también tal vez económicas, que eso también a muchas personas les hace resentidas. Y yo fue que ya entendí, ya después yo sentía una lástima, pero una lástima no como piadosa, diciendo por qué a esta persona no lo ayudan, o él no busca ayuda sabiendo que él está enfermo de carencias que él tuvo tal vez en su niñez. Entonces eso marcó bastante a esta persona, y sí, uno tiene que estar. Yo hasta ahorita, esta persona ya murió, yo pido por su alma y sigo pidiendo para mí. Yo cuando yo voy al Santísimo, o principalmente a la hora de la consagración en la Santa Misa, le digo: Dios mío, no dejes anidar el rencor, el resentimiento en mi corazón, la soberbia y todo. Entonces ahí es donde uno recibe las gracias. Y nuevamente lo repito, no vale la pena seguir así, porque como dijo la hermana Dolores, el daño se lo hace a uno mismo. Tal vez la persona ya estaba en otro lugar, viviendo en otro lugar, y uno sigue, como decimos en México, remoliendo lo mismo y lo mismo. Entonces uno es el más perjudicado. Esa es mi aportación, y muy buenísimos los programas. Bendiciones para todos. Bueno, Guadalupe, muchísimas gracias. Qué bonito testimonio, Guadalupe. Y para que vean, queridos radioyentes, esto nos ha sucedido a todos, o a casi todos, diríamos a todos, en mayor o menor medida, exacto, pero a todos, porque nacimos todos con el pecado original, y esto del rencor y el no perdonar es muy corriente. Bueno, seguimos hasta recibir otra llamada. Nos gustaría mucho, para que vean nuestros radioyentes, que sí se puede perdonar. Olvidar es más difícil, pero perdonar sí. Yo digo, yo te perdono. Ahora, olvidar, y se consigue, como nos ha dicho Guadalupe y Ana, rezando por esa persona, aunque yo no quiera, porque es que no quiero, porque esa persona tiene la culpa de todo lo infeliz que me hizo. Pero estando con Dios es otra dimensión. Es decir, lo mismo hubiera dicho Cristo desde la cruz: yo soy inocente y yo no quiero perdonar porque soy inocente. Hermana, es que uno no olvida, y el Señor permite que tengamos memoria, y lo lindo de los planes de Dios es que uno se da cuenta de que recibió la gracia del perdón cuando recuerda el suceso sin dolor y puede hablar de él para darle gloria a Dios. Qué bonito, Ana. Ana, ¿en algún momento te imaginaste, en ese momento de proceso de perdón o algo, en algún momento usted se imaginó que iba, por ejemplo, el Señor la iba a utilizar de instrumento? No. Para que otros escucharan, por ejemplo, lo que estás haciendo en este momento, yo no servir me lo de apoyo y imaginé. ayuda para los demás. Yo no me lo imaginé, pero sí me pasó un episodio muy particular el día de mi boda. Hace 17 años, cuando yo salí de la iglesia, de la ceremonia, una amiga a la cual yo había invitado, que ella era de oración, yo como les dije, era modelo principalmente de ropa interior, de vestidos de baño, llevaba muchos años sin sacramentos, alejada totalmente del Señor, pero cuando salimos de la ceremonia, esa amiga me dijo: Ana, el sacerdote en la homilía profetizó que tú y tu esposo van a ser testimonio de familia cristiana.
¿Y tú qué dijiste, Ana? Qué pereza. ¡Qué horror! Yo pensé eso. Sí, qué pereza. Pero miren cómo son los planes de Dios. Sí. Sí, qué bonito. Lo que hace Dios con Cuando uno le nosotros. dice fiat, porque yo me vi tan mal en mi dificultad, en mi rencor, en mi resentimiento, que yo dije, si yo no me entrego al Señor, cambio mi vida y hago a la manera de Dios como Él pide, entre esto, perdonar a quienes te ofenden, yo me voy a hundir. Entonces empecé como a seguir la receta divina, digámoslo así. Cuando uno va a un médico, él le receta a uno medicamentos y uno tomárselos y llevar el tratamiento es un acto de fe. Cuando tú llevas la receta divina, es un acto obviamente también de fe. Bueno, tenemos otra llamada. No digamos el nombre, pero es del estado de Nuevo México. Adelante. Le escuchamos. Buenos días, así bien. Muy buenos días. Sí pueden decir mi nombre, soy Abraham, amigo de ustedes, hermano de ustedes. Ay, bueno, Abraham, perdónenos. Muchas gracias. Feliz año, tiempo sin saber de... Sí, los escucho, pero no había llamado. Sí, claro que le escuchamos, Abraham. Sí, díganos. Voy a ser breve porque hay otras llamadas. Miren, el perdón es maravilloso y es la penicilina del espíritu para mí. Sí, ¿por qué? Cuando mi esposa me pidió el divorcio, estamos hablando de hace 5 años, por las circunstancias que hayan sido, pues yo siempre empieza el egoísmo de mi parte, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y pues platiqué con un sacerdote en especial, me dijo, es que tú debes de perdonarla. Y le dije, ¿pero cómo? Y yo no lo podía entender, ¿verdad? Sino yo traía ese coraje, esa mochila, ese bulto de resentimiento por qué me estaba sucediendo a mí. Pasaron meses antes de que ya se fuera de la casa mi esposa. Sigue siendo mi esposa, aunque esté separada, porque pues, sacramentalmente nos casamos. Entonces, un día siento el Espíritu Santo y me lleva a su recámara, porque ya estábamos en diferentes habitaciones de la casa, y le dije, quiero hablar contigo, y le dije, sobre todo, primero que nada, quiero pedirte perdón si no llené tus expectativas por lo que haya sido, quiero que me perdones, pero sobre todo quiero perdonarte. Entonces ella pone una cara de así, pero ¿por qué a mí? Le dije, porque a futuro te va a hacer falta mi perdón. En cuanto yo hago eso y digo eso, porque Dios es maravilloso, se cae algo de mí que yo no sé qué fue y me sentí ligerísimo. Hasta una sonrisa me dio, no de burla, sino una sonrisa bonita. Y sentí ese descansar en mí. Entonces yo me di cuenta que hay cosas que nos suceden en la vida. Yo le llamo, lo saqué de una película, ¿verdad? Pero me gustó mucho. Dije, fue un mal necesario en mi vida. Esta situación, no tanto que me haya casado. Eso es una travesía muy hermosa, pero Dios tiene grandes planes, ¿verdad? Porque un sacramento pues no se va a romper. Sigo esperando su regreso. Igual que le dije, sobre todo te perdono, porque lo vas a necesitar a futuro, y aquí está tu casa. Ve a hacer lo que tengas que hacer allá afuera, con mi bendición. Eso es todo, hermanos. Quería ser breve y nada más poner en letras mayúsculas, el perdón es maravilloso y es hermoso. Que tengan muy buen día y bendiciones. Gracias, Abraham. Bueno, muchas gracias. Este tema parece que nos está haciendo mucho bien porque tenemos otra llamada. Ahora nos vamos a California. Desde allí también quieren dar su testimonio. Adelante. Sí, Buenos días. Mi testimonio es de que yo me casé con mi esposo y yo le tenía confianza y pero ya después yo le tenía mucha confianza y
pues yo creo que pues por la confianza que le tenía, pues yo creo que él se aprovechó de esa confianza y después ya no miraba yo pues que mi esposo pues siempre al momento de cuando íbamos a salir a alguna fiesta que nos invitaban, miraba que yo no era importante para él, porque él siempre se quedaba viendo a las mujeres que les gusta pues ver a los hombres, y yo ya empecé a pues como a sentirme celosa, y entonces ya después pues yo le decía que por qué la miraba y por qué la miraba y esto y lo otro, y ya después también él tenía un amigo y pues no sé si le gustaba la mujer de su amigo, y ya después en una ocasión fuimos a un party y allí pues ya mi esposo, yo estaba embarazada, y ya después mi esposo, de tanto que se miraba con ella, y ya después se pusieron de acuerdo, y después mi esposo se retiró de donde estaba conmigo, y ella se retiró de donde estaba con su pareja, porque ella no estaba casada. Yo sí, gracias a Dios y gloria a Dios. Y entonces yo después pues yo dije yo, pues mi esposo no regresa ¿verdad? Y va al baño. Y entonces ya después ya dije yo, pues no, que ya tiene mucho rato que no viene, que fue al baño y no viene. Entonces ya voy y lo encuentro ahí pues bien pegadito con la esposa de su amigo, con la pareja de su amigo, ahí platicando pues casi de tiro, casi como si fueran novios, no sé. Pero entonces llegué pues en el momento preciso para ver qué pasaba, y entonces me sentí muy mal. Yo estaba embarazada, ya me faltaban 2 semanas para lidiarme de mi primer bebé, y pues me sentí muy mal, y desde el momento que yo le dije a mi esposo, a él que sí me casara con él, pero de todos modos desde antes de que cuando yo me casé por el civil, pero yo no me hasta que me casé con él es cuando yo viví con él. Entonces ya por el civil, por cuando se casan por el civil y después por la iglesia, entonces él siempre miraba a las personas que a él le gustaban, pues como para, pues que las quería para su novia, y él pues me hacía sentir mal con ellas, y entonces yo después ya me sentía muy mal, y pues, me sentía yo hasta los suelos. Entonces ya después pues cuando ya nos casamos y me trajo para acá, pues acá también fue igual, pues, ¿verdad? Me sentía muy mal. Entonces de todo eso, lo también él también le gustaba también la mujer de su hermano, se miraba muchísimo con ella y ella con él. Y entonces pues también pues es muy grave, pues larga historia, pero de todos modos pues sí me siento muy mal, y también pues por eso le guardo rencor y resentimiento, y por eso me siento muy mal. Y yo sé que también, como a veces se me han salido malas palabras o tal vez hasta maldiciones, que Dios lo conoce todo, y a él no le gusta que él me bromee, me vacila, pero yo no me gusta eso, no me gusta que me vacilen ni que me bromee. A mí me gusta que me respete, pero parece que él no me respetó en ningún momento. Y pues como me gustaría pues ver sentir de un esposo que de veras sí me amaba, porque pues yo sí, para él para mí sí era muy importante. Tal vez yo no, pero sí me siento muy mal, y tal vez no le he podido perdonar. Me siento tan mal de no perdonarlo, pero él tampoco me hace lo que me hace, y me dice que no es cierto, pero sí, no sé por qué no lo acepta, que está mal, para que no me siga haciendo daño. Y yo también, yo sé que reconozco que también estoy mal, pues por culpa de él, que me ha hecho mucho daño, y yo sí reconozco, y pues tenemos que perdonarnos de corazón, pues perdonarnos con el amor de nuestro papá Dios, dile a nuestro papá Dios que nos dé su gracia y que nos dé su amor para podernos perdonar, porque pues tenemos 4 de familia, y nuestros hijos nos oyen. Me siento tan mal que quisiera que su gracia de Dios y su obra de Dios reine en nuestros corazones y en nuestras vidas, y
Muy bueno, muy bien. Le va a responder Ana porque ella sintió pues eso mismo. Debes volverte una mujer eucarística, de muchísimos sacramentos, de oración constante y muchísima y confesión muy frecuente. Obviamente hablar con él, intentar hablar con él, porque también hay muchas situaciones pues como esposo y como pareja, pero principalmente así no quieras, así sientas que no eres capaz, orar muchísimo por su conversión y por tu conversión. Doblar muchísima rodilla. Mira la película de Santa Rita de Casia. Ella tuvo un matrimonio muy difícil, muchísimo. Su esposo era muy malo, incluso era un asesino. Y ella toda su vida oró por su conversión. Cuando este hombre lo mataron unos minutos antes de morir, fue cuando él se arrepintió y se convirtió. O sea, ella vivió todo su matrimonio un calvario, pero doblando rodilla por él. De hecho, cuando él murió, sus hijos continuaron también siendo asesinos y siendo muy malos, pero Santa Rita no desistió en la oración. Ese fue siempre su alimento. Tanto fue así que cuando ya ella enviudó, recibió los estigmas. O sea, el Señor, en cierto modo, le permitió ya vivir su pasión en ella. Para mí fue como un matrimonio ya místico con el Señor. Así es. Bueno, esperando, si todavía tenemos unos minutos para que alguno de nuestros radioyentes llamen. Han sido muy bonitos los testimonios de Guadalupe, Abraham, y la persona que no quiso decir su nombre lo hizo con mucha libertad desde California. Ana. Algo más que yo aprendí fue de una mujer, ama de casa, que la conocí hace poco. Se llama Catalina Rivas. Ella es vidente boliviana. Es aprobada por la Iglesia. Ha recibido muchas revelaciones privadas. ¿Por qué digo que es aprobada por la Iglesia? Porque ella visitaba a San Juan Pablo II, hablaba con el Papa Benedicto, todos ellos conocían de su misión. Ella actualmente vive. Y ella en muchos de sus testimonios, pero principalmente en el que ella relata lo que pasa en la Eucaristía, ella dice que cuando estamos rezando el Padre Nuestro en la Santa Misa, cuando decimos perdónanos, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, en ese momento debemos traer a nuestra mente y a nuestro corazón a la persona que más nos ha ofendido y decir interiormente: en el nombre de Jesús te perdono y te deseo la paz, y en el nombre de Jesús yo te pido perdón y deseo la paz para ti. Ese es como un tipcito que yo les quiero dar. Pues bien. Yo no, lo aprendí de ella. Otra cosita que les quería decir: es muy importante enseñarle a perdonar a nuestros hijitos. Nosotros como padres nos equivocamos muchísimas veces. Es humildad acercarnos y pedirles perdón, decirles: hijo, perdóname porque me equivoqué, y pedirles que oren por nosotros. Por ejemplo, yo tengo con Juan 2 hijos, tenemos 2 hijitos, yo tengo un temperamento fuerte y a veces las amas de casa nos impacientamos mucho. Entonces yo frecuentemente me tengo que acercar a mi hijo Pedro y a mi hija Fernanda y decirles: mi amor, perdóname por favor de todo corazón y ora por mí, porque sabes que mi defecto dominante es la ira, es la impaciencia. Ayúdame, pero perdóname de corazón. Y es muy lindo porque después uno ve cómo entre ellos se piden perdón, porque los niños son unas esponjitas, absorben todo. Y lo mismo hacemos entre mi esposo y yo. Como también como pareja tenemos dificultades, nos pedimos perdón, los niños ven, los niños escuchan, no como una obra de arte, como una obra teatral, no, como algo sincero, de verdad, que uno debe pedir perdón al otro, porque también ofendemos a los otros. Y los niños ven esto y nos hemos dado cuenta de que ellos hacen lo que aprenden en casa. Ellos aprenden a perdonar así, también viendo a sus papás. Muchas gracias, Ana. Hay algo que me llamó mucho la atención ahorita detrás del micrófono hablando con Ana, y es que Ana decía, bueno, nos contaba por ejemplo sobre su vida, los estudios que tuvo,
la carrera de modelaje, por la cual inclusive realizó durante 15 años. Y Ana nos cerraba pues como la pregunta que nosotros le hacíamos de a qué se dedica o a qué se dedicó, y Ana decía, y soy esposa y ama de casa, y soy felizmente casada. Entonces yo quisiera que nos ampliara pues como esa frase que a mí generalmente pues me llamó mucho la atención, y yo, bueno, felizmente casada, quisiera que nos ampliara como esa frase con la que terminó. Sí, soy felizmente casada. Puedo decir que vivo el cielo en la tierra. Desde que nos sucedió toda esta gran dificultad y le dijimos al Señor Fiat, que no fue pues así tan fácil ni tan sencillo como lo estoy diciendo ante este micrófono, tengo que reconocer que fue un proceso, pero cuando ambos ya empezamos a decirle Fiat al Señor, a frecuentar sacramentos, bueno, lo que yo les digo, la receta divina, o sea, lo que el Señor nos dice a través de la iglesia que debemos hacer, cuando nosotros empezamos a llevar esa receta como juiciosamente, yo no sé, el Señor se empezó a derramar con muchísimas gracias y bendiciones sobre nosotros, muchísimas. Y yo actualmente le digo a mi esposo, yo me siento plenamente realizada como mujer, como esposa, como madre, o sea, me siento feliz para gloria de Dios. Sí, y soy testigo de eso, de que el Señor literalmente todo lo hace nuevo. Él es el único que es capaz de sacar de un lodazal muy, muy sucio, muy embarrado, algo muy lindo. Cuando tú le dices que sí, a veces duele, a veces cuesta, pero cuando tú dices Fiat y haces lo que Él te dice que debes hacer, que te lo dice a veces en el corazón, a veces por medio de otras personas, a veces por medio de este micrófono, a veces por medio de un libro, cuando tú finalmente lo haces, que es finalmente hacer la voluntad de Dios, empiezas a recibir las bendiciones. Ya no dices, ay, qué pereza. Ya no digo, ay, qué pereza, ya digo, gloria a Dios y gracias a Dios, y siento ya es como un deber de gratitud con el Señor. Miren qué bonito, y todo empezó cuando Ana decidió, porque Dios no me obliga, Dios me invita. Sintió en su corazón que a través de un sacerdote, que Dios tiene sus instrumentos, que le dijo que tienes que perdonarle, tienes que rezar por él. Claro, uno no quiere, porque es que ese es el culpable, que pida el perdón primero y luego lo pediré yo. Es que Ana también me comentaba mientras escuchábamos la canción que es que tenemos un orgullo, pero terrible. Entonces mi orgullo no me permite rezar por esa persona que me está amargando la vida. Es que el culpable es él o ella y no yo. Pero el perdón cristiano católico, como suele decir Henry, va más allá de la justicia o de quién tiene que perdonar a quién o quién empieza perdonando. Es decir, es que el perdón va más arriba de todas esas razones. Y también tenemos que tener en cuenta de que también nosotros muchísimas veces hemos ofendido a muchas personas. Y a Dios. Principalmente a Dios. Así es. Pero en el plano ya humano hemos ofendido a muchísimas personas, solo que uno se disculpa a uno mismo. Debemos también pedir por esas personas, pedirle perdón al Señor. Si le podemos pedir perdón a esas personas, maravilloso. Si no, orar muchísimo por ellas y pedirle al Señor que sane sus heridas, porque nosotros también hemos causado heridas. Así es. Bueno, ya vamos a terminar este programa. Yo creo, Henry, me parece que me va a decir que sí, que los próximos jueves vamos a seguir hablando un poquito de este tema, porque hay que indagar las causas que yo tengo para estos rencores tan de años y años, y les prometemos que vamos a seguir con este tema para que, bueno, nos decidamos a perdonar. Una cosita. ¿Puedo decir algo chiquitico? Sí. Bueno, en muchas situaciones tenemos que dejar también a Dios nuestra defensa. El Señor lo ve todo. Así es. Él lo ve todo, y cuando tú oras, Él se encarga muchas veces con el tiempo
de darte la razón, de defenderte. Bueno, en ese momento ya nos habrá dado igual porque nuestro corazón está sanado. Bueno, le damos las gracias a todos los que han estado en el programa porque no me da tiempo a nombrarlos. Agradecemos a los que nos llamaron desde Estados Unidos. Un cordial saludo y que la Sagrada Familia nos bendiga a todos. Somos jóvenes para la eternidad.